Gracias, Señor, le damos por su amor, su misericordia, por todo lo que usted hace por nosotros, mi Señor. Gracias le damos, Señor, porque si no fuese por usted, nada, pero nada podemos hacer. Y le pido, Señor, que usted nos siga instruyendo y sobre todo dándonos la herramienta para seguir investigando, Señor, el contexto, la historia y también todas las implicancias, datos y todo lo que tiene que ver con lo que nos antecedieron, Señor. Sobre todo en el movimiento que estamos viendo el día de hoy. Gracias le damos, mi Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, la semana pasada quedamos justamente en esta presentación, ¿cierto? Vimos la iglesia metodista Pentecostal JBH, ¿cierto? Una fotografía antigua que pude extraer puntualmente de la web y con ayuda de ciertos hermanos, ¿cierto? Que están dándome una mano, sobre todo con el tema de hermanos a veces de imágenes que no podía encontrar. Encontré una fotito justamente de esta que estamos viendo en pantalla, de la mujer Elena Lightlow, ¿cierto? Había encontrado una fotografía bastante poco perjudicial, ¿cierto? Contra ella no fue a propósito, pero en realidad no había encontrado ninguna hora una mejor. Pero es justamente la que estamos viendo en pantalla. Y es puntualmente la persona clave en todo esto. La semana pasada vimos, ¿cierto? Bueno, puntualmente el pentecostalismo, hermano chileno, es una de las expresiones más autóctonas que podríamos decir de Chile. La más puntualmente a la chilena, ¿cierto? Donde podemos ver cómo se formó, ¿cierto? Y sobre todo este ánimo y ambiente nacionalista, ¿cierto? Algo que genere una conexión con las raíces chilenas, ¿cierto? Y esto es la expresión puntualmente de el pentecostalismo chileno. Sin la influencia administrativa de ciertos lugares, a excepción de Hoover, ¿cierto? Pero Hoover, a pesar de que él era un misionero norteamericano, Hoover puntualmente pasó a ser parte de la iglesia y pasó a ser otro chileno más, ¿cierto? Yo creo que en todas las cosas que leí a Hoover nunca se le dio un poco de distancia respecto a su nacionalidad, ¿cierto? A su nacionalidad de origen como norteamericano. Nunca se le juzgó por eso, sino que siempre se le consideró parte del movimiento fundador. ¿Aló? Ahí sí. Sí, sí. ¿Aló? Ahí sí. Se me había ido el audio. Bueno, donde se marca esto, hermanos, el antes y el después fue exactamente el 12 de septiembre de 1909, donde donde se generó esta ruptura con Valparaíso. ¿Sí? Las iglesias primera y segunda de aquí de Santiago, que eran metodistas, rompieron las relaciones públicas y también privadas con la iglesia metodista de Valparaíso y gracias a esta mujer, Elena Lightlow, ¿cierto? Que prácticamente fue la que generó este ambiente, ¿cierto? De ruptura, porque ella necesitaba entregar la información, lo que estaba ocurriendo en Valparaíso, pero fue censurada. Ahora, lo que más me llama la atención de que esta mujer es considerada como prácticamente como una valiente, ¿cierto? Los pastores metodistas tomaron distancia de esta mujer, pero lo que más me llama la atención es que fue llevada presa, hermanos. Ella fue denunciada, ¿cierto? En este caso, por desórdenes públicos y la policía la tomó, ¿cierto? A Elena y la llevó presa entonces por escándalos públicos, por el cargo de escándalos públicos. Y este es un hecho, y en realidad es bastante como muy chileno, podríamos decir, cómo empezó puntualmente, cómo se impulsó el movimiento en pentecostal, ¿no? Metodista pentecostal. Pero en medio de la realidad, en medio de las iglesias metodistas, surgió esta división, la primera división que podríamos decir de que se desprendió gran parte de estos hermanos y que finalmente llegaron a ser
una rama más del protestantismo aquí en Chile. Pero hay que hacer ciertos ajustes, ¿cierto? Y ciertas aclaraciones respecto a cómo se expandió. Esto ocurrió, mi hermano, con las personas que salieron de esta iglesia. Fueron entre 500 y 400 personas que emigraron del metodismo episcopal a los intentos de la primera iglesia llamada la Iglesia Metodista Nacional. Esto es antes de llamarse Metodista Pentecostal. Se llamó antes Iglesia Metodista Nacional, como unos primeros impulsos. Fue muy cortito el periodo. Pero esto fue a causa de la ruptura doctrinal sobre netamente las manifestaciones carismáticas del movimiento. O sea, estos hermanos que se salieron de estas iglesias no estaban de acuerdo con la disposición de las autoridades metodistas. Bueno, ¿dónde podemos ver también esto, hermano? De que Huber nunca fue la intención de separarse puntualmente del metodismo histórico, ¿sí? Huber nunca tuvo intenciones reales, con intenciones de hacer como una especie de borrón y cuenta nueva, de aquí empezamos todo de nuevo. Huber nunca se alejó netamente del metodismo, y eso lo vemos en una carta de renuncia que hizo el 15 de febrero el 15 de abril de 1910. Huber dijo textualmente algo como esto: no he dejado de ser metodista. Fue esta carta de renuncia es obviamente una renuncia, pero también una declaración puntualmente de lo que estaba ocurriendo en medio de su congregación y lo que estaba haciendo. Huber, a pesar de estas diferencias, esperó la conferencia anual metodista que todos los metodistas episcopales hacían, estas conferencias que hoy en día se mantienen en gran parte del movimiento pentecostal, pero de aquí inició estas conferencias en el metodismo, y él pensó, ¿cierto? Él tenía esta esperanza de que los hermanos metodistas salieran, pudiese ser escuchado puntualmente, pudiese ser escuchado por las autoridades y por los demás líderes metodistas. Huber mantuvo esta esperanza de tener esta oportunidad de persuadir los corazones de los líderes, pero lamentablemente tampoco no tuvo éxito. Esperó esta conferencia a pesar, ¿cierto?, de que muchos hermanos metodistas salieran de sus iglesias. Bueno, señaló que la separación no era doctrinal, y yo creo que una de las cosas más características de las divisiones pentecostales es justamente que nunca es, y sobre todo dentro de la rama del pentecostalismo, de las diferentes ramas, que nunca es un tema doctrinal puntualmente, sino que es un tema que tiene que ver con un tema ético o con un tema de gobierno. Es como cualquier de esos dos tipos de problemas. Puntualmente el movimiento tiene. Bueno, él señaló en la carta que la separación no era doctrinal, sino que era un tema de gobierno de la iglesia. Un problema que no era teológico, era un problema de autoridad y del gobierno constitucional, puntualmente, de que apuntaba al metodismo. Bueno, en ese mismo contexto defendía que las doctrinas de la iglesia se separaba, ¿cierto? O sea, aludiendo de que los hermanos que se estaban yendo del metodismo a otra organización eran puras de acuerdo a la palabra de Dios. Siempre, esto es muy típico, ¿no? Huber, obviamente con su ánimo de ser sincero, pero igual él tenía una posición doctrinal dentro de esa opinión, ¿cierto? Que él decía de que lo que estaban saliendo realmente era una iglesia más pura de la que estaba quedando. Entonces, obviamente esto es algo muy propio, ¿cierto? De justificar un poquito lo que él estaba haciendo. Bueno, en mayo, hermano, de 1910 se inaugura puntualmente la iglesia metodista pentecostal. Ciertas iglesias de Concepción supieron que hubo esta ruptura, la iglesia en Concepción, y ellos también en Concepción se agregaron al movimiento. Sumando tanto Concepción como Santiago y Valparaíso, hacen más o menos 1000 personas que dan inicio, el punto de vista inicial, a ser parte de la iglesia metodista pentecostal. 1000 feligreses. Esto es ya para 1910. Eran bastantes como iniciaron. Bastantes personas. 1000 personas, era bastante. Bueno, el pastor Huber organiza la iglesia de una forma de gobierno episcopal al más puro estilo propio del metodismo, ¿cierto? En la figura de gobierno de obispado o superintendente era parte también de este modelo. Clases
conferencia. Dorcas, lo han escuchado, ¿no? Escuela dominical. Los himnarios eran parte de la estructura y lenguaje de esta nueva forma de protestantismo. De hecho, aquí tengo, hermano, himnarios propios pentecostales, ¿cierto? Que son parte también de su liturgia, ¿cierto? Y que prácticamente tienen, esto es de cierta iglesia, ¿cierto? Iglesia Unida Metodista Pentecostal, y esta es la que me convidó mi hermano Alfredo con mi hermana Ilcia, que es el himnario de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Entonces, el himnario pasa a ser una identidad también para el propio movimiento, una identidad. Ahora tenemos que reconocer de que los himnarios, la gran mayoría eran himnos estándares, ¿cierto? De prácticamente todo el movimiento protestante aquí en Chile. Y después poco a poco pasó el tiempo y empezaron a añadirse, ¿cierto? Lo que hoy en día conocemos como prácticamente son los coros, ¿sí? Los coritos, ¿cierto? Pero esto vamos a dejarlo un poquito más adelante. Bueno, las dorcas son propiamente parte del movimiento metodista, no del metodismo pentecostal, pero esto lo heredó, ¿cierto? Las dorcas. Era un grupo netamente de mujeres, ¿cierto? Que hacían este tipo de reuniones. La escuela dominical prácticamente todos los protestantes lo hacían. Es una herencia que viene de mucho tiempo antes, prácticamente del primer gran despertar, ¿cierto? Donde se empezó, ¿cierto? A incorporar la escuela dominical, los himnarios, parte del movimiento también pentecostal. Las conferencias que hoy en día también se mantienen. Las clases para nosotros tal vez no es muy común, pero las clases eran como grupos pequeños que hacían una especie de iglesia, ¿sí? Es como una especie de sucursal, podríamos decir, como de iglesia, ¿cierto? Donde hay un líder, hay líderes laicos. Bueno, también la participación, hermano, de estas conferencias gigantes anuales que hacían estos hombres, para poder agregar a personas que no eran pastores como nombrados, pero sí habían líderes dentro de sus filas que eran en este caso hermanos que tenían cualidades, ¿cierto? Pero estas cualidades se les llamó a ellos como un perfil que se llamó los oficiales, ¿sí? Los oficiales le daban esta potestad a poder participar en estas conferencias, tanto a pastores como oficiales. Pero estos oficiales históricamente fueron laicos, siempre fueron laicos, o sea, no eran ministros nombrados de forma formalmente, ¿sí? Pero sí tenían cualidades de líderes, tenían cualidad y responsabilidad dentro de las iglesias. Bueno, el rol de la mujer también era muy participativo en el pentecostalismo, sobre todo los primeros pasos, pero muy participativo. Pero fue permeando cada vez que el pentecostalismo empezó a tomar más estructura, porque habiendo orden, se requieren reglas, se requieren un organigrama, se requieren responsabilidades y ciertos roles. Entonces ya no era muy necesaria la participación, sobre todo en el liderazgo respecto a la mujer. Esto es algo que también que se ve en el movimiento pentecostal. Muy participativa inicialmente por parte de la mujer, pero después la estructura llevó solamente a tener un núcleo de varones. A pesar de la conexión histórica con el metodismo, el pentecostalismo nacional se siente una fuerte conexión espiritual y emocional, ¿cierto?, con el libro de los Hechos, capítulo 2. Porque prácticamente, cuando uno le pregunta a un pentecostal, normalmente, ¿de dónde nacen ellos? No hablan mucho de Hoover, no hablan mucho ¿cierto?, de la Iglesia del Paraíso. Hay algunos, obviamente, que son más entendidos, que sí lo pueden conectar históricamente, pero te van a citar generalmente Hechos capítulo 2 diciéndote que ahí nace el pentecostalismo, ¿cierto? Pero es como una especie de retórica como un poco más romántica, ¿cierto? Que lo atribuyen a la escritura, pero el pentecostalismo nacional, sobre todo aquí en Chile, nace prácticamente en Valparaíso en 1909, ¿sí? Pero es parte de su retórica, es parte también de su defensa, ¿cierto? De su identidad, de que ellos sienten que es parte de sí, ¿cierto? Los pentecostales nacieron prácticamente en esa era apostólica, según ellos, ¿cierto?, como un relato fundante. Es como el término técnico, un relato fundante. Bueno, ¿cómo se desarrolló con el tiempo? Entre 1910, mi hermano, y 1932,
estamos avanzando un poco en el tiempo, vamos a tener que retroceder, pero es para que entendamos completamente el contexto, la línea cronológica del movimiento pentecostal. Entre estas dos fechas, estas más de 2 décadas, 3 décadas prácticamente, 2 décadas, perdón, entre 1910 y 1932, el movimiento pentecostal chileno ya empieza a definir su identidad. Empieza a pasar de lo entusiasmo a lo institucional. A pesar de opiniones variadas y diferencias que podrían tener internamente el movimiento, o incluso el desinterés de muchos pentecostales, sobre todo en la actualidad, de que tú le preguntas a un pentecostal cuál es tu identidad, de dónde vienes o cuál es tu historia, muchos no lo conocen. Y es más que nada un desapego intelectual que se tiene al movimiento. Pero también hay otros, y se está recuperando un poco esa identidad, pero se avanza. Pero es como una especie de diagnóstico, ¿no? De que los pentecostales hoy en día no están muy apegados a su identidad, de dónde vienen puntualmente. Pero tenemos que declarar, hermanos, que el pentecostalismo aquí en Chile con Hoover es el máximo representante. Sí, en ese tiempo tenía estructura. Sí, en ese tiempo el pentecostalismo, entre estas fechas, 1910 y 1932, tenía estatutos, tenía funciones y administraciones súper claras. Tenía una función que justamente lo heredó del metodismo. De hecho, en el himnario de la Iglesia Evangélica Pentecostal, ¿cierto? La IEP, que vamos a ver después cómo nació, tiene, en la página número 6, tiene los artículos de fe. Este artículo de fe prácticamente es los artículos de fe del metodismo. Los 25 puntos del movimiento wesleyano. ¿Te das cuenta? Y dentro de ello aparece su posición respecto al pecado original, respecto a los sacramentos, respecto al Espíritu Santo, respecto a la salvación, respecto a la Escritura. Entonces, esto lo tenían bastante claro antiguamente. ¿Sí? Algo pasó desde un punto de pie, desde 1933 en adelante, que el movimiento empezó a tomar otros matices y se olvidó un poquito más o menos de sus orígenes. Pero bueno, lo que sí, había una estructura, había un estatuto, había funciones y sobre todo una administración súper clara. El pentecostalismo, hermano, adopta un principio que se llama fundacionalismo. Este principio, hermano, en otras palabras, quiere decir que una iglesia que funda congregaciones. ¿Sí? O sea, el mapa es el siguiente. Se funda una iglesia en cierto lugar y alrededor de esa iglesia hay muchas otras congregaciones, pero más pequeñas sobre la matriz, ¿cierto? Ahí se conoce como iglesias sucursales o iglesias pequeñas, iglesias hijas, y con iglesias matrices, ¿cierto? O matriz. Pero es puntualmente así el diseño, porque es un principio que ellos llaman el fundacionalismo. Esto responde, hermano, a la necesidad de la identidad chilena. Fundar iglesias chilenas con pastores chilenos, ¿sí? Gestionando y administrando por chilenos, todo por chilenos. Entonces esto generó un quiebre en la población chilena de que podían ser parte de una iglesia chilenos, no extranjeros, no misioneros, ¿cierto? Sino que podían hacerse cargo y podían tomar decisiones y ser escuchados puntualmente chilenos. Bueno, esto también nos muestra la figura, hermanos, que estas iglesias también tomaron, una figura financiera. Los primeros pastores, y esto es una realidad, y de hecho el pastor hoy día lo habló respecto a cómo es la realidad años anteriores. Los primeros pastores eran, la gran mayoría, para no decir todos, pobres. Eran pobres, hermanos. Y la gran mayoría tenía que trabajar. Entonces el modelo de pastores que en ese tiempo era sus funciones de ministro, de pastor, ¿cierto? En el ministerio, y adicionalmente su vida personal y familiar trabajando. Muy difícil era mantener una iglesia autóctona como el modelo pentecostal en ese tiempo, ¿cierto? Sin que el pastor no hubiese trabajado. Era bastante esforzados, muy esforzados. ¿Sí? Tenían un modelo ellos
no paraban, sobre todo en este tiempo, no paraban de trabajar y así era prácticamente el país. Duplicaban sus esfuerzos tanto para la vida privada como el ministerio. Esto dio un sabor de ministro totalmente distinto, distinto a Hoover, a pesar de que Hoover era considerado el fundador, ¿cierto? Distinto a Canut de Pont, distinto en este caso a David Trumbull, ¿cierto? Que eran gringos, gringos, ¿se dan cuenta? Aquí dio otro sabor, un sabor totalmente distinto a lo que hemos estado nosotros estudiando. Pastores del pueblo, pastores de la calle, pastores de los sectores más populares del país. Y eso es lo que puntualmente el pentecostalismo adoptó y capturó en cada rincón de nuestro país. Tan de Arica, sí, Arica en ese tiempo, sí, Arica hasta Punta Arenas. Bueno, el pastor Hoover, él va a estar un buen tiempo con nosotros, bueno, creo que hoy día lo despedimos, pero el pastor Hoover conservó a estos pastores que salieron del metodismo, los conservó, que se desprendieron puntualmente de la iglesia metodista episcopal, reconociendo su ministerio al metodismo pentecostal. O sea, los mismos pastores que fueron nombrados en el metodismo, ahora sin credenciales, sin ningún tipo de respaldo de alguna misión, ¿cierto? Fueron bienvenidos y fueron recibidos por Hoover. Y reconocidos sus credenciales de pastor, ¿cierto? Pero ahora de una forma totalmente distinta. Y lo que se generó también, que en estas iglesias ya que estaban avanzando, se generó una especie de consistorio. Ese consistorio se llamó la Junta de Valparaíso, que justamente estaba en Valparaíso, como un punto de partida, ¿cierto?, del movimiento, un punto de inicio. Pero estas juntas estaban compuestas por pastores y también por diferentes líderes de diferentes iglesias, nacientes, recién hechas, ¿cierto? Y ahí tomaban puntualmente las decisiones. Era como una base misionera. Se organizó para enviar pastores, hermanos misioneros a distintos puntos del país. Es como la base, ¿cierto?, donde empezó ya a gestionarse ya la administración puntualmente del movimiento. Bueno, como dato importante, para Hoover es muy importante los estudios bíblicos. Él estudiaba bastante los estudios bíblicos y en 1926 creó un seminario, o lo que en ese tiempo se conocía un instituto bíblico, en su propia casa todos los días sábados, y donde ahí preparaba puntualmente a sus estudiantes, ¿cierto?, a sus pastores. Hay dos pastores que también son bastante reconocidos tal vez, y sobre todo para el movimiento. Elías López, Enrique Murgues, son misioneros internacionales que fueron los primeros que fueron enviados en 1930 a Argentina, pero de origen chileno, metodista pentecostal. Fue la primera excursión, ¿cierto?, puntualmente para hacer una misión en la Argentina. Bueno, esto también, todas estas noticias, hermano, todas estas conclusiones y todo lo que ocurrió en la época sale en los diarios que se llamó el Diario Evangélico, Chile Evangélico. También había un diario que nació posterior en este caso al nacimiento del movimiento metodista pentecostal, que se llamó Fuego Pentecostés, que fueron diarios puntualmente de la época, ¿cierto? Obviamente cada uno con el interés de mostrar el movimiento, de defender al movimiento, porque generalmente estaba siendo bastante atacado por diferentes puntos, ¿cierto? Adversarios teológicos y también un poco respecto a lo que ocurría en el contexto. Acordémonos, el catolicismo romano nunca dejó de atacar al protestantismo. Y los evangélicos pentecostales, Hoover, la iglesia de Hoover, metodista pentecostal, en ese tiempo todavía, era una expresión distinta, pero aún así eran considerados protestantes. ¿Se dan cuenta? No históricos ya, pero sí protestantes. Entonces Hoover constantemente y todo durante este movimiento, el catolicismo atacó severamente al movimiento pentecostal porque estaba creciendo de una forma como una explosión puntualmente en la población chilena. Estaba con un crecimiento bastante grande.
sobre todo en esta fecha y posterior, sobre todo en el año 60, también más adelante, también. Pero bueno, el catolicismo no dejó tregua y también atacaba al movimiento. Bueno, hubo un choque también cultural, mi hermano, bastante interesante también en este punto. Hoover era americano, ¿cierto? De corazón metodista. Lamentablemente no lo querían los metodistas, pero era un corazón metodista. Wesleyano, protestante histórico, ¿cierto? Hay que definir puntualmente de qué significa, qué es ser metodista. Y el metodismo responde, es histórico, y tiene bastante tiempo ya desde el movimiento del primer gran despertar, ¿cierto? Después de la muerte de Wesley, pasó bastante tiempo y muchos se inclinaron al metodismo y empezaron a evangelizar el mundo, ¿cierto? El metodismo lleva bastante tiempo, pero es una expresión protestante, histórica, que se apegaba bastante a las confesiones de fe, se pegaba bastante a a la retórica y también a la liturgia evangélica histórica, ¿sí? Dentro de las iglesias metodistas americanas, prácticamente dentro del movimiento en Estados Unidos, los presbiterianos, los bautistas, los metodistas y toda la rama protestante, prácticamente la música era igual. De hecho muchos himnarios, dentro de nuestros himnarios tenemos himnos que son anglicanos, tenemos himnos que son presbiterianos y tenemos himnos bautistas, ¿sí? Porque es parte, digamos, de la conexión histórica protestante que tenemos con las demás ramas. ¿Se dan cuenta? Porque los himnarios nos dan unidad. El himno nos da unidad. Y es un estandarte puntualmente que nos da conexión con los demás hermanos. Y Hoover era americano con bases inicialmente, con las bases iniciales de un pentecostalismo, pero era un clásico. Él no iba a cambiar la forma de expresión que él conocía por otra. No lo iba a cambiar. Pero esta búsqueda, hermano, que el pentecostalismo, Hoover era el representante y líder, ¿cierto? Pero Hoover se rodeaba de distintos líderes con distintas opiniones y distintas posiciones y distinta preparación. Yo creo que de todo el grupo que tenía Hoover, el propio Hoover era el más preparado. Y eso hay que reconocerlo. Entonces, pero esta búsqueda de identidad y de diferentes expresiones, sobre todo de los hermanos que componían sobre todo el núcleo de decisiones de Hoover, ahí donde se asoma, unos nombres bastante conocidos por el movimiento, tal vez no para nosotros, ¿cierto? Pero para el movimiento pentecostal sí, que se llamaron los hermanos Ríos. Los hermanos Ríos era un grupo, una familia que empezaron a asistir a la iglesia puntualmente JBH, y ellos eran de una familia circense, eran payasos. Entonces ellos sabían cómo llamar puntualmente la atención de las personas, de la gente. Entonces en los puntos de predicación que el movimiento pentecostal empezó a capturar las calles, ¿cierto? A predicar el evangelio en las calles y a promover puntualmente sus principios, estos hombres empezaron a incluir lo que nosotros conocemos como la guitarra y el acordeón dentro, pero esto estaba fuera de la iglesia, ¿sí? Estos hombres, los hermanos Ríos, empezaron a incluir instrumentos muy propios de la época. La guitarra es folclórica, ¿cierto? Para nosotros una guitarra ahora es como muy común, ¿cierto? Pero era folclórica y el que tocaba era bien considerado, ¿cierto? Y sobre todo el acordeón era bastante difícil. El acordeón uno lo ve como un instrumento bastante sencillo, como haciendo de esta manera este ejercicio, hermano. Pero hay que tener bastante, sobre todo la preparación musical, sobre todo oído musical y rapidez en los dedos, ¿cierto? No cualquiera puede tocar el acordeón. Pero bueno, este acordeón y esta guitarra se empezó a tocar fuera de la iglesia en un contexto de predicación callejera. ¿Para qué? Para atraer puntualmente a la gente. La gente empezó a verlo. La gente empezó a darse cuenta, llamarle la atención y empezó a juntar mucha gente.
Entonces, los hermanos Ríos, ¿cierto? Consultaron puntualmente al pastor de la JBH, que en este caso era, en ese caso, en este tiempo era don Manuel Umaña, si ellos podían incluir en los cultos formales el ingreso de estos instrumentos, ¿cierto? El acordeón y la guitarra. Umaña inmediatamente, en una ocasión le dice, vamos a orar, voy a pedir puntualmente qué es lo que, qué conclusión saco después de la oración. Le siguen insistiendo, pero en un principio dijo que no. Creo que pasaron como una semana, 2 semanas, y finalmente le preguntan, ¿se puede o no se puede? Y él dice, sí. Él acepta el ingreso, que en ese tiempo no era común, él acepta el ingreso de instrumentos folclóricos dentro puntualmente de la iglesia. Ahora, esto algo tan, tal vez como, oye, ¿qué daño le va a hacer puntualmente a la iglesia? Huber lo tenía súper claro, y de hecho es súper llamativo porque Huber defendió el principio regulativo de la oración. Defendió puntualmente lo que nosotros también concluimos, porque no cualquiera, o cualquier moda, ¿cierto? Cualquier instrumento, cualquier tipo digamos, estilo puede llegar adentro de la iglesia, ¿se dan cuenta? Pero finalmente el Manuel Umaña, luego de esa meditación personal, lo autoriza porque también sucumbió de un aspecto más emocional, ¿cierto? Se dio cuenta de que estos hermanos, al momento de predicar y con la música, traían a un choclón de gente. Mucha gente. Entonces ahí, obviamente, como punto de vista táctico, si traen a gente desde las calles, entonces si meto la música acá adentro, se me va a llenar aquí. Y efectivamente, generó justamente ese efecto. Ocurrió esto. Pero esto generó un conflicto, hermanos, inmediatamente con el superintendente Huber, que consideró textualmente que esta situación que acaba de ocurrir en el pentecostalismo fue profano. Cuando digo profano es porque Huber lo dijo textual, no lo estoy diciendo yo, textualmente en su escrito, profano. No le gustó. ¿Y qué sucedió? Umaña debió haber consultado a su superintendente porque era un tema doctrinal en la estructura metodista, ¿cierto? Pero bueno, el pastor Umaña fue nombrado un pastor laico en el metodismo episcopal cuando llegó después al metodismo pentecostal y fue encargado de la congregación JBH, pero sin preparación teológica. No tuvo preparación teológica como lo tuvo Huber. Entonces, no había un discernimiento, tal vez, doctrinal en este tipo de decisiones que para él era como muy común y normal. Bueno, de hecho se le considera, obviamente como un término no para menoscabarlo, pero le decían, o era considerado como no letreado. ¿Sí? Obviamente que era muy común tal vez decir eso en esa época, pero tal vez ahora es como ofensivo, pero bueno. Bueno, esto, hermano, también rompe y digamos de aquí, vamos, de aquí desde este punto en esta parte, si queremos nosotros ver la historia del movimiento metodista pentecostal, van a tener otra historia, ¿cierto? Como suavizando ciertos conflictos y sobre todo también por el otro lado de las otras iglesias que van a salir, también tienen su historia y esto es muy común, hermano, porque muchas veces suavizamos lo duro muchas veces que es la historia. Esto se llama el mito fundante, que muchos construyen un relato, ¿cierto? No precisamente verdadero, pero que genera una inspiración al movimiento, una conexión histórica, ¿cierto? Y que suaviza muchas veces lo que ocurrió posteriormente. Realmente fue una división, pero para no decirle división, se le puede decir desencuentro teológico y podemos encontrar bastantes como palabras un poco más con más anestesia, ¿cierto? Pero en realidad, y esto es algo muy natural de que los que defienden y que son sobre todo pentecostales de la línea metodista pentecostal van a defender al pastor Umaña. Y los de Huber van a defender puntualmente a Huber. Esto es algo que es así, no podemos hacer nada. Pero tenemos que ser un poco más objetivos, estar entre los dos. Bueno,
es así como nació el movimiento. Bueno, hermanos, anoté aquí una nota que me gustó bastante. Porque sobre todo este análisis, cierto, histórico que hacemos, generalmente muestra, digamos, de que la gente que utiliza esta forma, cierto, de tal vez un poco suavizar la historia, y no decirte textual y puntualmente lo que ocurrió, es muy propio del ser humano. Pero aquí lo noté de la siguiente manera: el que maneja el pasado maneja el presente. Y me gustó bastante esta frase, así que se lo dejo ahí, pues ojalá con un estado de Facebook, un estado de WhatsApp, si lo quiero ocupar. El que maneja el pasado maneja el presente, y eso es verdad. Pero bueno, cada uno tiene también el derecho también a defender sus, sus principios, ¿no? Bueno, desde 1932 a 1964, el pentecostalismo tomó un impulso que generó un aumento significativo de la población chilena, acompañado, mi hermano, de divisiones, de cismas, a partir de este punto en adelante. Y ahí está una fotografía puntualmente de Huber, que ya estaba viejito. Pasó el tiempo, nuestro pastor Huber, ¿cierto? Quedó ahí, viejito el hombre, pasan los años, imagínate, él viniendo del siglo XIX y ya al XX ya está en la última ya de su vida. El pentecostalismo chileno se caracterizó. Al otro lado derecho tenemos al pastor Umaña, ¿cierto? Él sería cuando estaba un poquito más joven. Pero bueno, el pentecostalismo chileno se caracterizó y se expandió gradualmente, hermano, y esto es un efecto, pero único. A causa de las divisiones, aumentaron mucho más los feligreses. Esto es algo como tremendo. Entre más se dividía el movimiento pentecostal, mucho más crecía el aumento de fieles, ¿cierto? Que se apegaban al movimiento. Algo increíble. Bueno, esta división, ¿cierto? Generalmente es por el interés del control, el poder. Y esto no solamente tal vez se ha manifestado tal vez en el pentecostalismo, sino que esto es generalmente a todo el movimiento protestante en general, ¿no? Pero se nota mucho más a causa de la libertad, ¿cierto? E independencia que tiene el pentecostalismo chileno. Son independientes, pero con una figura episcopal, pero en sencillo independiente. Bueno, no es por temas teológicos, sino que por temas, las divisiones, ¿cierto? Sino que por temas más éticos y litúrgicos. Huber con el tiempo envejeció y hubo disensiones internas con estos dos líderes, o sea, con Umaña y Huber, y representantes del pentecostalismo chileno. No quiero meterme un poco en esta acusación de cierto van y ven, pero Huber fue acusado por temas morales, al igual que Umaña. De hecho, apareció hasta los diarios, hermanos, de que tenía, no sé, pues, encuentros con que era infiel, ¿cierto? Y aparecía como plano en un diario. Era bastante como el SQP, ¿cierto? De evangélico de esa época, ¿no? Bastante chismoso, pues, hermano, ¿cierto? No tiene nada que ver. Bueno, era así la época y era el momento, ¿cierto? Pero bueno, fue acusado, ¿cierto? También tanto Huber como Umaña de distintas cosas, pero bueno, Huber estaba ya envejeciendo. Y Huber lamentablemente fue desplazado del liderazgo. Umaña quedó como el obispo del movimiento pentecostal, pero de la versión, y aquí vamos a tener que hablar ya de iglesia, ¿cierto? De la iglesia metodista pentecostal. Pastor Huber con otros líderes que lo acompañaron organizaron en 1933 lo que se convirtió en la iglesia evangélica pentecostal. O sea, esta es la que tengo. ¿Sí? Pero su organización formal, o sea, en papel, formalmente reconocido por el gobierno, fue en 1940. Pero ellos estuvieron desde 1933. 1934 se nos fue Huber, el viejito. Ya estaba viejito ya. Huber se nos fue. A mí me da pena cuando se van los viejitos, ¿eh? Se nos fue. Pero sí, es natural, ¿cierto? Somos y volvimos al polvo. El que quedó, entre casos, como superintendente asistente, ¿cierto? De Huber, que finalmente después quedó él como
a cargo don Guillermo Pastor, Guillermo Castillo. Y hermanos, me quiero tomar unos minutos, ¿cierto?, para mostrarles un gráfico, ¿cierto?, que les preparé, pero eso lo vamos a ver ya internamente.